Llevo aproximadamente 4 años viviendo con un terror, del cual no he podido dejar de pensar. Cuando lo intento de contar a familiares o personas cercanas a mí, terminan burlándose y creyendo que lo hago para llamar la atención y ya me desesperé. Pienso contarlo por aquí y así finalmente alguien pueda entenderme. Fue un junio, recuerdo que era una noche aproximadamente como la 1 am con mucha lluvia y truenos, que jamás había escuchado en mi vida, de esos truenos que solo parecen que se escuchan en las películas. Se me hacía un poco extraño que sonaran así esa noche. Estaba solo y buscaba con qué entretenerme ese día solo. Tenía mi computadora prendida buscando videos en internet, y en las sugerencias apareció un video bastante raro que me llamó la atención, lo cual me hizo darle clic. Empecé a ver un video muy extraño llamado Voz de la Muerte. Comenzaron a salir imágenes muy raras, de caras de muñecas y unas con los ojos sangrando, otras con una cara triste, y poco a poco comenzaron a salir imágenes que en internet no se pueden ver, como personas descuartizadas, niños y mujeres mutilados y de fondo, tenía una voz bastante rara y escalofriante. No entendí nada de lo que decía pues estaba muy distorsionada. En ese momento me entró una sensación muy extraña, que sentí como me recorrió todo mi cuerpo. Fue algo así como desesperación, nunca me había pasado. Cerré la ventana y empecé a respirar muy fuerte, y con una desesperación muy rara, me dio asco y no creí que fuera cierto lo que vi. Me atreví a poner una vez más el video, y saber si solo fue mi reacción la que me hizo sentir esa desesperación. Decidí ver todo el video esta vez. Empecé a ver el video con una sensación extraña, que no era miedo pero sentía que mi cuerpo estaba muy frío. Lo continué viendo, y justamente cuando acabó el video se fue la luz, en el preciso momento en el video que terminó. Me espanté demasiado y mi corazón latía muy rápido. Intenté actualizar la página, y obviamente no había internet, así que cerré la ventana. Traté de utilizar la lógica y pensar había sido la tormenta o algo que ocasionará que la luz se fuera. Me asomé a la ventana y toda la colonia estaba sin luz. Cuando dejé de mirar justamente escuché un ruido en la cocina. Busqué una linterna y bajé las escaleras con muchísimo miedo. Las piernas me temblaban y las manos me sudaban como nunca. Bajé y vi una luz. Era la luz de mi refrigerador abierto y con la luz prendida. No me lo expliqué por lo del apagón. Si hubiera llegado la luz me hubiera dado cuenta. En fin, caminé hacia el refrigerador y cuando iba a cerrarlo escuché otro sonido. Mi corazón sentía que estallaba y yo tenía ganas de llorar. Nada tenía sentido. Cuando comencé a subir a las escaleras, mi computadora estaba reproduciendo el video una vez más. Era imposible, no había luz, por lo tanto no había internet y yo había cerrado la ventana. Mis piernas comenzaron a temblar, ya no podía más. Intentaba cerrar la ventana del video y no se podía cerrar, se había trabado, ni siquiera el volumen le podía bajar. Entre la voz del video se escuchaba una risa que yo no había escuchado en las reproducciones que había hecho antes. Entre risas y la voz escuché como decían mi nombre. Imaginé que cualquier cosa me podría pasar y moriría. Después me acerqué a mi ventana y vi que las luces de la calle ya estaban encendidas. Salí corriendo de mi casa contemplando que estaba más pálido que nunca. No podía buscar a nadie, se burlarían de mí y no me creerían. Esperé a que llegara la luz. Mis familiares llegaron y no me creían él porque estaba así. Entramos a casa, el refrigerador estaba cerrado, y mi computadora apagada. Nunca me creyeron ni a la fecha. Lo peor es que he estado a punto de morir varias veces y me he salvado por milagro, y sé que esa fue una señal de que pronto moriré. He intentado buscar ese video para mostrarlo y jamás lo volví a ver. Me da gusto que todo te haya ido bien, hermano. Lo mismo digo. Caminaron iluminados por el atardecer, de repente se detuvieron frente al sitio donde alguna vez estuvo su casa, y ahora estaba el enorme vacío verde de un jardín en medio del gris concreto de una gran ciudad. Sus miradas no parpadearon un buen rato, sus expresiones eran de solemnidad. ¿Recuerdas a mamá? No, solo un poco. Me sucede igual a mí. Aunque, hay algo que es inolvidable. Sí.
Ella era una mujer muy hermosa. Hasta el último momento. Despertar. Algunas veces cruel, otras veces hermoso. Finalmente en casa, después de varias noches sin sueños, al fin estoy aquí en mi cama, con mis hijos, pura inocencia a sus 3 y 7 años. Sola, aunque bajo la sombra de unos padres que siempre me detestaron. Viviendo y respirando una muerte deseada que no llegaba a cobrarme las culpas de una vida malgastada y rota. No hay finales piadosos para aquellos que no viven a plenitud. No obstante, el mirar sus rostros tranquilos y llenos de paz me transmitieron un gozoso estado que podría llamarse amor. Por fin pude dormir y soñar un poco. Despertar. Una sacudida súbita me despertó, el foco se quebró contra el techo, los libros cayeron y los juguetes se estrellaron contra el piso. No era un temblor cualquiera. Terremoto. Entonces mágicamente dejé de sentir dolor, mas nunca tuve la opción de detenerme. Mucho cemento caía, más ladrillos, ya no hubo camino. Fue entonces que finalmente pude ver morir a mis padres ante mis ojos. Siempre lo deseé, siempre me trataron de imponer sus decisiones, y ahora estaban ahí, sin vida. Algo extraño detonó en mi mente, un tipo de sentimiento, una sensación inédita. No debí sentirla, era como estar viva, era dolor, era pena, era algo parecido a la tristeza, era mi corazón. Despertar. Conmoción. Mucho en qué pensar, mi cabeza explotó de repente. Las paredes se quebraban a mis espaldas, y mis espaldas se quebraban también, pero mis hijos estaban vivos. Eso era lo importante. No fue solo mi imaginación. La casa cayó pesada sobre mi cabeza. Todo cayó sobre mis hombros, como todo en mi vida, como cada empresa de mi caminar, pero esta vez no. Mis 2 hijos seguían con vida. Despertar. Entonces sucedió, cuando uno de ellos me pidió agua, una de mis más maravillosas creaciones que por primera vez dependía de mí, el otro hizo una segunda voz. La enorme cantidad de polvo en aire hacía sentir que se secaban. Traté de ocultarles mi aspecto, parecieron no notarlo. Mi hijo mayor me miraba solemne, el menor me miraba feliz, como cuando veía a aquel payaso de fiesta que parecía hacerlo reír y horrorizarlo a la vez. Tenían sed. No podía permitirlo. Despertar. Me arrastré como pude, cual cosa sin sangre y sin articulaciones, sin huesos y sin carne, me movía como una serpiente entre los enormes trozos de concreto. Sabía que tenía que ir a lo que había sido la cocina, ahora los espacios se mezclaban en formas confusas y llenas de caos, aún así un instinto casi animal me llevaba a donde debía ir. De repente algo se posó frente a mí, justo cuando me detuve me miró fijamente a los ojos. Era una criatura monstruosa, era un ser asqueroso. Sin embargo en sus ojos brillaba una luz de esperanza, algo inexplicable. Sintió piedad por mí antes de atacarme, antes de destruirme por la repugnante y depravada existencia que había llevado. Despertar. Malas noticias en el mundo, desastre nacional. Noticias milagrosas. 2 pequeños sobreviven al horror. Despertar. Continué mi camino, soledad, aunque prevalecía mi lucha con el espejo. Jamás encontraron mi cuerpo, toneladas de concreto y escombros acabaron con mi vida, desde el primer minuto en que el terremoto del 2012 inició su ataque contra la humanidad. Despertar. Algunas personas temen a la muerte lo suficiente como para imaginar que, de alguna manera, pueden alejarse de ella. Tal vez por eso algunos tenemos ansias de vivir. Tal vez por eso muchos gastan su poco tiempo en el mundo buscando una razón para vivir. Un simple error más, desperdiciar su poco tiempo, buscando en qué gastarlo. ¿Qué tiene de importante esto? ¿Debería tener importancia alguna? La curiosidad suele ser el principal error de las personas. ¿Quieres correr por la misma suerte que yo? Supongo que no puedo negarte nada en lo absoluto. ¿Quieres saber de qué hablo? ¿No es así? Una vida normal conlleva pocas responsabilidades serias, algo realmente aburrido, a mi parecer. Pensarás, ¿acaso no es obvio que he decidido acabar con ese aburrimiento? Pues, en efecto, así es. Tal vez de una manera un tanto peculiar, no muy diferente a la manera en la que tratas de alejarte de la realidad de tu día a día. Siempre he sido alguien que disfruta de leer historias de terror, misterio, asesinatos. No niego el hecho de que parezco estar obsesionado con estas cosas. ¿Qué importancia tiene el que diga esto? Ninguna, aparentemente. ¿Qué sentido tiene este relato? El que tú decidas darle. Días pasaban, y yo simplemente disfrutaba de encerrarme entre mis historias, en mi propia imaginación. Un mundo que yo puedo controlar, uno en el que no puedo morir. Como quisiera que fuera real.
Mi día a día en la realidad era siempre igual. Ir al instituto durante las mañanas, y regresar a mi hogar pasado el mediodía. No tiene nada de interesante. No es gracioso que decida contar cosas tan infravaloradas. Tal vez siempre anhelé más de lo que podía obtener. Nunca anhelé riquezas, nunca quise nada material. ¿Qué se supone que quería? Lo único que siempre anhelé, fue el saber que alguien, en algún lugar, en la vida o después de ella, estaría esperándome. Nunca he podido ver la lógica a mis propios deseos. Pensarán que estoy loco. Yo también lo creo, pero en un mundo de cuerdos, ¿no crees que yo, quien piensa de una manera diferente, soy el menos indicado para ser el que está loco? Tal vez, la poca cordura que me quedaba ha llegado a su fin, se ha agotado. ¿Y si lo que realmente deseaba no era compañía? ¿Y si nunca deseé nada que pudiera obtener en esta u otra vida? Tal vez, solo tal vez, lo que siempre anhelé fue el placer de poder sentir la fría mano de la muerte apretar mi no latente corazón, el placer de hacerme uno con lo que me rodea, el no ser nada, y a la vez, serlo todo. Los días pasaban, todo se repetía. Pero todo llegó a su fin, tal como lo deseé. Es graciosa la manera en la que la muerte puede asustar a algunas personas. Tal vez disfruté mucho del ver esto. De todas maneras, no he podido soportar el ver caer a mi más querida flor. La última flor cayó despavorida, en los brazos de su amada Soledad. Aquellas extrañas palabras habían sido encontradas escritas en una impecable hoja de papel sobre el cadáver de un joven de aproximadamente 25 años, en una escena del crimen en una calle como cualquier otra. El cuerpo del joven, víctima de un brutal asesinato, había sido encontrado alrededor de las 10 a.m., el sábado 22 de noviembre, cubierto de una gran cantidad de cortes profundos en su piel. Aparentemente, no había muerto por estos cortes. La causa de su muerte es, supuestamente, algo desconocida hasta ahora. Siempre veo a esas personas que duermen mientras viajan en tren, el rítmico vaivén mece sus cuerpos y los sumerge en sus tenues sueños desprovistos de temor. Yo solía hacer lo mismo, pero ya no puedo. Ahora mi trabajo me lo impide, ahora soy uno de ellos, mi sed fue saciada por aquellos que en la oscuridad moran, pero que no se esconden de la luz. Mi anterior trabajo me obligaba a viajar en tren a altas horas de la noche. Abordaba el último viaje hacia el centro de la ciudad y, tranquilamente, dormía la mayoría del viaje. Vendedores ambulantes y músicos de estación. Era el paisaje típico de mis viajes. ¿Cómo iba a saber yo que esas personas eran agrupados por algo más que un interés comercial? ¿Cómo podría haber sabido la verdad, si no esconden sus rostros? De haberlo sabido no estaría aquí. Esa noche había sido una jornada de trabajo muy agotador, y mis párpados pesaban 2 toneladas al subir al tren. Rechacé de inmediato a los primeros vendedores, y me acomodé para dormir el resto del viaje. Confusos sueños me acecharon, estaciones antiguas, vías subterráneas, hangares con viejas máquinas ferroviarias y, lo más aterrador, sombras que se movían entre los restos de este cementerio de hierro y óxido que mis ojos veían. «Despierte, señor, hemos llegado a la terminal», dijo una voz algo enfadada, o era otra cosa lo que percibía atrás de aquella voz. Daniel, aún dormido, se desperezó rápidamente e intentó entornar los ojos, porque la fuerte luz fluorescente cegaba sus soñolientos ojos. «Disculpe, ¿dónde están?». Pero no alcanzó a terminar la frase. El hombre ya estaba 10 metros más adelante y se perdía entre las islas de oscuridad que provocaban las aisladas luces del tren. Lo vio una vez más y desapareció. ¿Qué hora será?, se preguntó en voz baja, más para escuchar su voz, que para responder a su pregunta. Se levantó de su asiento y miró su reloj digital, un viejo Casio de plástico negro que había marcado varias veces a que era hora de brindar y salir a ver los fuegos artificiales. Su reloj marcaba las 00:45 minutos, 25 segundos. El hipnótico cambiar de los números del segundero lo mantuvo un instante estático. «Es demasiado tarde para que yo esté acá», pensó, «ya debería estar en mi casa». Justo ahí se percató de que no había nadie más, aparte de él en el vagón, aparte del hombre que lo había despertado, no había visto a nadie más. Aunque tenía la sensación de que alguien lo observaba desde fuera. La obscuridad reinaba fuera del tren. No era una obscuridad normal, se veía más densa, más profunda y había algo que se acercaba.
No podía verlo, pero sabía que allí estaba. Un golpe en mi cabeza hizo que me agachara, las luces se esfumaron una a una mientras lo que él presentía ya abordaba aquel vagón, su presencia y su cuerpo avanzaban mientras las luces se iban muriendo como si tuvieran miedo de iluminar a aquel ser desagradable. Cayó preso del terror y no pudo hacer más que quedarse parado y esperar el golpe de gracia. No sucedió, no hubo golpe, solo una punzada en su cuello y un torrente de alivio inundó sus venas. Sentía cómo iba corriendo por su ser aquella vitalidad, pero al mismo tiempo sentía cómo le robaban su vida. Todo quedó atrás. Su trabajo, su esposa y su forma de ver a los humanos. Ahora vendo y ofrezco lo que pueda, soy prisionero de un hostil grupo que me obliga a pagar una cuota por mi vida, por la vida que me quitaron, y yo debo servirles. Así que la próxima vez que viajes en tren, verás cómo intentarán venderte lo que sea. Míralos a los ojos y ve su desesperación, quizás ese sea el último día de tu no vida, y aunque no lo creas, sufrirás al morir. Ellos harán que pagues de todas formas. Después, me encuentro con las ansiadas escaleras hechas de piedra, que por su apariencia, cualquiera sabría que eran muy antiguas. La oscuridad era tal que la antorcha que sostenía era el equivalente a una cerilla. Estaba decidido a bajar, pero no sabía qué encontraría ahí. Un olor pútrido y pestilente comenzó a emanar, seguido de un aroma de azufre que parecía venir de un volcán. Hacía un calor horrible, tal era este que el sudor escurría por mi ropa. De repente, una luz brillante apareció de la nada iluminando lo que la antorcha jamás hubiese podido iluminar. Fue cuestión de segundos para que la luz extraña extendiera su singular brillo dejando ver lo mórbido, tétrico y horripilante de la habitación. Las formas, estatuas, instrumentos y hasta altares en honor a los más malignos y diabólicos dioses del inicio de la vida en el universo que ahí se apreciaban dejaban poco a la fe y el entendimiento. Después de observar mejor, todo tenía sentido: las cruces, las velas, los ruidos, las supuestas figuras que mi subconsciente, creía yo, imaginaba. Ahora sabía que algo me perseguía y me llamaba a ese lugar, a esa habitación. Todo era para por fin llegar al final de mis alucinaciones. En una de las paredes se podía leer: Salvia mortem, escrito con fluidos corporales mixtos que dejaban, en comparación, a un cadáver putrefacto oliendo a dulces rosas frescas bañadas con el rocío matutino. No podía creer que todo este lugar estuviera bajo la influencia de aquello. Había algo más, una entidad prohibida para todo religioso y creyente que dejaba en infantil a nada menos que al mismísimo Lucifer, príncipe de las tinieblas. Aquello tenía una apariencia asquerosamente semihumana, como si de un híbrido hombre-bestia se tratara. Sus ojos, enteramente rojos, en cuencas saltonas, magulladas y siniestras, dejaban rebosar toda maldad de su interior. Su piel húmeda, cubierta de escamas de un color entre verde y negro, asemejaban a una pesadilla. Su cuerpo, una aberración a todo lo conocido, contaba con garras, un par de patas, tenazas, una cola como si de una iguana de gran tamaño se tratara y un par de alas cubiertas con fuego más rojo y las llamas más ardientes que las del infierno. Todo para dejar ver una gran y enorme boca dotada de desgarradores dientes filosos como espadas. Lo único que puedo recordar perfectamente de tan semejante y atroz día fue la forma con que eso se comió un pobre cachorro, no sin antes haberle volteado la piel y extirpado salvajemente sus globos oculares. La sangre brotaba y las entrañas caían, todo mientras eso se alimentaba. Sonidos espeluznantes de cómo la carne era cortada y masticada por sus afilados dientes retumbaban en todo el interior de ese calabozo. Se percibía la maldad de la criatura sin tener que verla. Para mi sorpresa, la criatura no se acercaba, solo se quedaba inmóvil, estática, siguiéndome con la mirada. Armado de valor, en un desesperado intento de terminar con todo, recogí una piedra del suelo que tenía cerca y la lancé hacia la cabeza de aquello. ¿Cuál sería mi asombro al ver que en lugar de dañar a la bestia, o siquiera provocarla, la piedra cayó dando como resultado una ruptura en lo que ahora me daba cuenta, era un espejo. Cientos de pedazos cayeron y dejaron ver solo un muro más, desapareciendo así a la bestia por ahora.